Un trampero solitario atormentado por su pasado da refugio a una novia por correspondencia rechazada por un pretendiente cruel. Atrapados juntos por una ventisca, forjan un vínculo improbable, pero cuando su pretendiente regresa para reclamar lo que desechó, deberán defender su santuario con algo más que rifles. El silencio de las altas montañas era un idioma que Jedediah Stone entendía mejor que cualquier lengua hablada. Hablaba en el susurro del viento entre los pinos torcidos, el crujido agudo de una rama congelada, el suave crujido de sus raquetas sobre la nieve endurecida. Durante 5 años, este paraje había sido su único confidente, su iglesia, su prisión. Se movía por él con la serena competencia de quien ya no era un visitante, sino parte del paisaje mismo, otro rasgo agreste y erosionado, talado por las duras estaciones y un invierno más profundo y personal. Se arrodilló con movimientos precisos y revisó cuidadosamente las mandíbulas de acero de una trampa para lobos oculta bajo una capa de nieve fresca. El frío era limpio y penetrante que quemaba los pulmones y mantenía a uno honesto. Él lo acogió con agrado. El dolor era real, un ancla física contra los fantasmas que flotaban en los momentos de tranquilidad. Pasó su mano enguantada por el mecanismo del gatillo, con un toque tan experto como el de un músico, antes de reajustarlo y cepillar la nieve para que volviera a su lugar. Trabajaba con una concentración singular, con la mente concentrada en el simple y brutal cálculo de la supervivencia. Era más fácil que recordar. Recordar era un frío distinto, uno que ningún fuego podría jamás calentar del todo. El viaje al puesto comercial de la Garganta de la Redención era un mal necesario, una intrusión bianual en su exilio autoimpuesto. Odiaba el lugar. La naturaleza era honesta en su crueldad, pero el pueblo era un pozo negro de juicios silenciosos y alardes vanos y ruidosos. Olía a cuerpos sin lavar, whisky barato y desesperación, un aroma mucho más ofensivo para él que el de una piel curtida. Guió a su mula de carga por la última curva y el destartalado conjunto de edificios de troncos apareció a la vista. Tensó los hombros. Allí abajo él no era Jedediah, el amo de sus dominios. Era solo. El trampero, un ser semisalvaje al que los habitantes del pueblo observaban con una mezcla de sospecha y lástima. Planificó sus movimientos con precisión militar. Intercambiar las pieles, comprar la sal, la harina y el café, y marcharse antes de que el sol comenzara a ocultarse tras la cresta occidental, sin palabras perdidas, sin miradas persistentes. Estaba en medio de un tenso y casi silencioso trueque con el dueño del puesto cuando el sonido de la diligencia semanal que llegaba cortó el aire de la tarde. Una pequeña multitud se reunió, ansiosa por conocer caras nuevas o chismes frescos. Jed lo ignoró, de espaldas a la puerta, con la mirada fija en el peso de un saco de harina. Entonces oyó una voz, impregnada de orgullo y propiedad, que interrumpió el estruendo. «Bueno, ya luego, chicos. Veamos el premio que he pagado». Era Corbett, un terrateniente del Valle Bajo, un hombre cuya riqueza había sido heredada y cuya crueldad se había ganado a pulso. Jed lo había visto antes, había reconocido la familiar podredumbre de un hombre que creía que el mundo era suyo. La curiosidad, un instinto que Jed llevaba tiempo intentando reprimir, lo hizo girarse. Una mujer descendía de la diligencia. Se movía con gracia nerviosa, alisando con las manos la pechera de un sencillo pero pulcro vestido de viaje gris. No era una belleza convencional, pero su rostro, pálido por el largo viaje, tenía una luz serena y esperanzada en los ojos. Miró a su alrededor, escrutando a la multitud, y por un instante su mirada recorrió a Jed sin ver. Corbett avanzó con una amplia y posesiva sonrisa. Se detuvo justo frente a ella, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza. La mujer, Nora, le dedicó una pequeña sonrisa vacilante, y entonces la sonrisa de Corbett flaqueó. Se transformó en una mirada de incredulidad, luego de asco. «Por Dios», dijo con la voz ya no resonante, sino con un gruñido bajo y feroz. «Es eso. No la toco, simplemente la señalo». Un murmullo colectivo recorrió la multitud mientras seguían la dirección de su dedo. En la mejilla izquierda de la mujer, desde justo debajo del ojo hasta la línea de la mandíbula, había una gran marca de nacimiento oscura, del color de una mancha de vino descolorida. La expresión esperanzada de Nora se desmoronó. Se llevó la mano a la mejilla, un gesto de puro instinto herido. La luz de sus ojos se apagó, extinguiéndose en un instante. Te describieron como sana,
espetó Corbett, la palabra un insulto. No da nada. ¿Pensabas que aceptaría algo danado? La humillación pública fue algo físico, una oleada de vergüenza tan poderosa que parecía oprimir el aire del claro. Nora se quedó paralizada, una estatua de mortificación, mientras los habitantes del pueblo la observaban, algunos con lástima, la mayoría con una fascinación morbosa. Yo estaba en mis cartas, susurró con voz temblorosa. Me describí con honestidad. No quiero una mujer marcada como esposa. Declaró a la multitud como si ya no estuviera Ali. Es un mal presagio. La voy a enviar de vuelta. Arrojo unas monedas a los pies del cochero de la diligencia. Es para su pasaje de regreso. La quiero fuera de mi vista y fuera de este pueblo. Giró sobre sus talones y se alejó sin mirar atrás, dejando a Nora sola en un círculo de silencio y vergüenza. Jed observaba, con el corazón frío y pesado en el pecho. Vio las miradas desviadas de los otros hombres, los crueles susurros de las mujeres. Nadie se movió para ayudarla. Nadie le ofreció una palabra amable. Y en su agonía solitaria y silenciosa, vio un reflejo de la impotencia de la que nunca podría escapar. Vio a su esposa, con el rostro enrojecido por la fiebre, su mano en la suya. Vio a su hijo, su pequeño cuerpo luchando por respirar. Había estado indefenso entonces, prisionero de los caprichos de un mundo brutal. No había logrado protegerlos. Todo su instinto le gritaba que se alejara, que recogiera sus provisiones y se retirara al frío y seguro silencio de su montana. Esta no era su lucha. Esta no era su preocupación. Pero no podía moverse. El fantasma de su propia culpa lo aferraba. No podía salvar a los muertos. Pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo los vivos eran desechados como basura. Con una maldición en voz baja que se perdió en el viento, metió su último saco de provisiones en su mula y caminó hacia ella. Ella seguía inmóvil, con la mirada fija en el suelo polvoriento. Su mundo reducido a un pequeño círculo de humillación. Se detuvo a pocos metros de ella, su corpulenta figura proyectando una sombra sobre ella. Ella se estremeció esperando otro golpe, otro insulto. «La diligencia no sale hasta mañana», dijo con voz baja y áspera por la falta de uso. «Hace frío para dormir en la calle». Ella levantó la vista con los ojos llenos de un dolor tan profundo que le hizo doler el pecho. Vio a un desconocido alto y barbudo, con el rostro curtido como una roca y una tristeza que ella reconoció en sus ojos. «Voy por el sendero del norte», mintió con las palabras saboreando a óxido en la boca. «Pasa por el cruce del pueblo de al lado. Puedo llevarte hasta Ali, si quieres». No era una oferta de amabilidad. Era una solución práctica, una transacción. Era la única manera de que le salieran las palabras, la única manera de que soportara involucrarse. No era un héroe, solo era un hombre que ya no soportaba la inacción. Nora lo miró fijamente, buscando en su rostro una trampa, un precio oculto. No encontró ninguno. No había piedad en sus ojos, ni caridad, solo una comprensión sombría y compartida de un mundo que los había dejado a ambos marcados. Él asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Eso fue todo. Se dio la vuelta y se llevó a su mula, sin esperar a ver si ella lo seguía. Oyó sus pasos vacilantes en el polvo tras él, y juntos, dos desconocidos unidos por un momento de crueldad casual, salieron del pueblo mientras el cielo comenzaba a teñirse con la amenaza de la tormenta inminente. El cielo no se oscureció lentamente, se derrumbó. Las nubes maguladas que se habían estado acumulando en el horizonte se fundieron en una masa gris, sólida y agitada, y el mundo bajo él pareció encogerse, conteniendo la respiración. El viento, que había sido un ladrón juguetón, se convirtió en un depredador. Aulló desde las cumbres, un grito crudo y elemental que trae el frío intenso de los lugares altos y vacíos. Entonces empezó a nevar. No cayó en suaves copos, luego en una ola cegadora y horizontal, una nevada que borró el mundo en un instante. El rastro se desvaneció, las montañas desaparecieron, el aire mismo se convirtió en una espesa y sofocante cortina blanca. Jed se caló el sombrero, con los ojos entrecerrados ante la embestida, pero fue inútil. La visibilidad se redujo a menos de 3 metros. El mundo se había reducido a los flancos agitados de su mula y la pequeña y encorvada figura de la mujer que caminaba a su lado. Nora se tambaleó. Su fino abrigo no era rival para el frío insoportable.
Se había envuelto la mitad inferior del rostro con el chal, pero el viento seguía entrando, robándole el aliento y quemándole los pulmones. El pánico, frío y agudo, comenzó a apoderarse de ella. Estaba perdida, varada en un mar blanco con un extraño nudo que le había dicho menos de una docena de palabras. Jed sintió el cambio en ella, el temblor de miedo que recorrió su pequeño cuerpo. Se detuvo, agarrando la brida de su mula para evitar que se desbocara. Miró a Nora, su figura ya medio oculta por la nieve arremolinada. Su marca de nacimiento era de un rojo intenso y furioso contra la palidez de su piel. Vio en sus ojos la aterradora comprensión de que muy bien podría morir Ali. «No podemos quedarnos aquí», gritó por encima del rugido del viento, con la voz desgarrada por el vendaval. «Mi cabana no está lejos». No sabía si no estaba lejos. En una tormenta de nieve como esta, 20 yardas podían ser una milla. Pero tenía que decir algo. Ahora se guiaba por un instinto más profundo, por la leve pendiente del terreno, la sensación del suelo bajo sus pies, la forma en que los árboles, invisibles pero aún presentes, cambiaban el sonido del viento. Tomó el brazo de Nora, con firmeza pero con amabilidad. «Quédate cerca. No me sueltes». Durante lo que pareció una eternidad, avanzaron a través de la tormenta. Era una batalla primigenia, una lucha por cada centímetro de terreno. El frío era un peso físico que los oprimía, ralentizaba sus movimientos, les quitaba la vida de las extremidades. Jed sintió que su propia determinación se ponía a prueba. Los fantasmas que solía mantener a raya estaban más cerca ahora, sus susurros arrastrados por el viento. «Les fallaste, también le fallarás a ella». Apretó los dientes y siguió adelante, el recuerdo del rostro de su esposa como un acicate para su desesperación. Y entonces, como un barco fantasma emergiendo de la niebla, lo vio, una silueta baja y oscura contra el blanco. El techo de su cabana, con su familiar inclinación casi completamente sepultada en un montón de nieve, un profundo alivio lo invadió, tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Cargó a Nora los últimos metros y abrió de golpe la pesada puerta de tablones. Entraron a trompicones, trayendo consigo el viento y un remolino de nieve, antes de que él cerrara la puerta de una patada, sumiéndolos en una penumbra tenue y silenciosa. La cabana era su santuario, su ermita. Era un espacio que no había conocido otra presencia humana en 5 años. Su llegada se sintió como una violación. El aire era tenso, cargado con las realidades tácitas de su situación. Eran 2 desconocidos, un hombre y una mujer, atrapados juntos por la furia de la tormenta. Jed pasó junto a ella sin decir palabra, concentrado en los detalles prácticos de la supervivencia. Se arrodilló ante la chimenea de piedra y con habilidad avivó las brasas acumuladas. Una pequeña llama parpadeó, luego prendió y pronto un fuego constante proyectaba su cálida luz anaranjada hacia los rincones de la habitación, ahuyentando las sombras. Señaló un montón de mantas de piel secas en la esquina. «Calientate, Gruno». No era una sugerencia, era una orden nacida de la necesidad. Luego se retiró a su lado de la habitación, dándole la espalda, y comenzó el metódico proceso de revisar su equipo, dándole la ilusión de privacidad. La ventisca no cesaba. Rugió durante días, luego semanas, aprisionándolos en la pequeña cabana de troncos. El tiempo parecía perder su sentido, medido solo por los ciclos de avivar el fuego, derretir la nieve para obtener agua y el lento y constante agotamiento de sus provisiones. En este crisol de intimidad forzada se forjó una rutina silenciosa. Cada mañana, Jed se levantaba con el frío del amanecer, se ponía su grueso abrigo y se aventuraba a la tormenta para revisar sus trampas cercanas. Siempre regresaba con algo, un conejo, un urogallo, que desollaba y limpiaba con despreocupada eficiencia antes de dejarlo sobre la mesa. Era el proveedor, el cazador, el guardián silencioso contra la naturaleza salvaje que rugía fuera de su puerta. Nora, a su vez, se convirtió en la guardiana del hogar. Una vez recuperada del susto y el frío iniciales, su innata necesidad de orden se apoderó de ella. No soportaba el caos de su vida de soltero. Empezó a todo. Encontró su kit de remendari, con puntadas pequeñas y pulcras. Comenzó a reparar los desgarros de sus abrigos y mantas. Luego pasó a sus provisiones. Los sacos desordenados de harina, frijoles y café fueron clasificados.
apilados y ordenados con una lógica sorprendente. Encontró su colección de platos y tazas de hojalata, los limpió de jolín viejo y les hizo un espacio en un estante rústico. Estaba transformando su cueva de ermitaño, su guarida de dolor, en un hogar, y él observaba sin decir nada, pero viéndolo todo, veía la inteligencia en sus manos, la rapidez de su mente. Luego, a anticipar sus silenciosas contribuciones, dejaba un cubo de agua fresca dentro de la puerta. Cuando regresaba, estaba hirviendo a fuego lento para el café. Ella le remendaba un desgarro en el guante. Él le dejaba un cuchillo de desolla recién afilado sobre la mesa para que lo usara en la cocina. No hablaban de su arreglo, no hablaban de su pasado. Se comunicaban a través de un lenguaje compartido de acciones, un registro silencioso de toma y daca. Pero con cada día que pasaba, la tensión entre ellos se aliviaba. Ya no la vea como una carga indeseada, una complicación. Vea a una superviviente, una mujer tan tranquila y resiliente como los antiguos pinos que custodiaban la cabana. Una noche, regreso de la tormenta, medio congelado y exhausto, el viento le había robado el calor de los huesos. La cabana estaba cálida, el fuego ardía con fuerza, y sobre la mesa un tazón de estofado humeaba, impregnado del aroma a conejo y cebollas silvestres que ella había encontrado en sus provisiones. La miro. Estaba sentada junto al fuego, con la cabeza inclinada sobre una manta desgastada, y su aguja brillaba a la luz del fuego. Él le levantó la vista y sostuvo su mirada. Él le dedicó un gesto de agradecimiento, casi imperceptible. Ella le sostuvo la mirada un largo instante y luego le devolvió el saludo. La ventisca aullaba afuera, un sonido salvaje y solitario, pero por primera vez en 5 años, dentro de la cabana no me sentía solo en absoluto. La ventisca los aprisionaba en su puño helado, un asedio implacable de viento y nieve que parecía no tener fin. Paraje de día, los días se difuminaban en una lucha continua contra el frío, pero dentro de la cabaña un paisaje diferente se perfilaba. La tensión inicial, aguda de su proximidad forzada, se había suavizado, desgastada por el ritmo compartido y silencioso de la supervivencia. Era un hombre que entendía el mundo a través del instinto y la fisicalidad. Sabía cómo rastrear un ciervo en medio de una ventisca, cómo interpretar los profundos y quejumbrosos sonidos de un bosque nevado, cómo sobrevivir al filo de la hambruna. Pero el contenido de su despensa era un caos, testimonio de una vida vívida sin previsión más allá de la siguiente cacería. Sabía que se estaban quedando sin harina, sal y frijoles secos, y esa certeza era un zumbido sordo y persistente de ansiedad en el fondo de su mente. Era esta ansiedad la que Nora parecía percibir. Una mañana, mientras él limpiaba una presa recién cazada, ella hizo algo que lo detuvo en seco. Tomó un trozo de carbón de la chimenea y un trozo limpio y liso de corteza desprendida que él usaba como lena. Con una intensidad concentrada comenzó a trabajar. Sus movimientos no eran los de una artista, sino los de una contable, una logística. Creó una cuadrícula de líneas limpias y rectas. Luego empezó a hacer inventario. Se movía por la pequeña cabana con serena autoridad, contando cada saco, pesando cada lata, calculando el contenido de cada contenedor medio vacío. Jed observaba, asomado a la puerta, un testigo silencioso y atónito. No solo ordenaba, estaba calculando, estaba traduciendo la caótica realidad de su supervivencia al lenguaje claro e irrefutable de los números. Cuando terminó, colocó el trozo de corteza sobre la mesa. Era un libro de contabilidad. En columnas pulcras y precisas había enumerado todo su inventario, desde el último puñado de granos de café hasta las tiras restantes de cerdo salado. Además, había calculado su consumo diario promedio y en la última y austera columna había un solo número, 23. Era el número de días que les quedaban antes de quedarse solo con carne y nieve derretida. Jed miró el libro de cuentas, invadido por una profunda sensación de asombro. Había vivido toda su vida en un mundo de estimaciones e intuiciones. Ver su existencia expuesta de forma tan lógica y ordenada fue una revelación. Esta mujer, a quien el mundo había despreciado por una marca en la piel, poseía una mente más aguda y organizada que la de cualquier hombre que hubiera conocido. No solo había ordenado su casa, había tomado las riendas de su supervivencia, armada únicamente con un trozo de carbón y la brillante maquinaria oculta de su mente. La miró del libro de cuentas a su rostro. Ella lo observaba.
con expresión serena y ojos claros. No era solo una superviviente, era una general. Esta nueva comprensión de ella se le quedó grabada en la memoria, y con ella un nuevo nivel de respeto. Empezó a ver la inteligencia no solo en sus acciones, sino en su quietud, en su mirada observadora y calculadora. Unos días después, mientras barría el suelo de tierra cerca del tosco arcón donde guardaba sus pocas pertenencias, la escoba de Nora chocó con algo pequeño y duro. Salió rodando de debajo del arcón y se detuvo cerca de la chimenea. Era un pequeño lobo talado en una sola pieza de pino, con las orejas alerta y la cola altiva. La madera estaba desgastada, como solo se podía sentir al estar sostenida durante horas por una mano pequeña y dormida. Jed, que había estado engrasando una trampa junto al fuego, se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Hacía años que no veía el juguete. Era una reliquia de la vida anterior al silencio, un fantasma doloroso que no había podido mirar, pero que no quería desechar. Nora se arrodilló y lo recogió. No lo inspeccionó con curiosidad. Lo sostuvo con una especie de suave reverencia, como si comprendiera su historia sin saber ni un solo detalle. Le limpió el polvo del lomo con el suave dobladillo de su delantal. Luego se levantó, caminó hacia la tosca repisa de piedra sobre la chimenea y colocó al pequeño lobo justo en el centro, de modo que mirara hacia la habitación. No era una pregunta. Era un acto de silenciosa restauración. Había sacado un doloroso secreto de las sombras y lo había colocado en una posición de honor. Verlo sentado allí en el corazón de su hogar fue como un puñal en el pecho de Jed. Los muros que había construido en su interior comenzaron a derrumbarse. Esa noche, la tormenta finalmente amainó, el viento amainó y un profundo y resonante silencio descendió, roto solo por el goteo de la nieve derretida del alero. El mundo exterior era limpio, blanco e inmaculado. La atmósfera dentro de la cabana también había cambiado. La barrera de la proximidad forzada había desaparecido. Ya no estaban atrapados. Podían irse. La realidad tácita flotaba entre ellos. Comieron su escasa comida en silencio, el pequeño lobo observando desde la repisa de la chimenea. El fuego crepitaba. Jed observaba el juguete, los recuerdos por los que había luchado durante tanto tiempo, ahora exigiendo ser escuchado. Se aclaró la garganta. El sonido resonó en la silenciosa habitación. «Tuve un hijo», dijo con voz áspera y grave. Se llamaba Thomas. Era suyo. Nora miró del lobo a su rostro con una expresión suave y compasiva que no pedía nada. Las palabras, una vez comenzadas, salieron en un susurro áspero y entrecortado. Le habló de su esposa, Ana, de su forma de reír, del hogar que habían construido en un valle más bajo y apacible. Le habló de la fiebre, de cómo los había atrapado a ambos en medio de un invierno muy parecido a este. Y entonces legó la confesión de que nunca había hablado en voz alta, la culpa que era la piedra angular de su exilio. «Me había ido», dijo, con la mirada fija en la mesa, en una larga trampa, buscando pieles, buscando dinero. No estaba aquí. Para cuando regrese. No pudo terminar, no tenía que hacerlo. Finalmente levantó la vista, esperando ver compasión o juicio en sus ojos. En cambio, solo vio una profunda tristeza compartida. Ella extendió una mano vacilante por encima de la mesa y la colocó suavemente sobre la de él. No era un gesto de consuelo. Era un gesto de reconocimiento. «Veo tu dolor, no le tengo miedo». Giró su mano callosa y sostuvo la de ella por un breve instante. La ventisca de afuera había terminado, y en su interior, por primera vez en 5 largos años, el invierno en el alma de Jedediah Stone comenzó a derretirse. El fin de la ventisca trajo consigo una frágil paz. El mundo exterior de la cabana renació, limpio y silencioso bajo un manto de nieve pristina. Dentro, las paredes de la pequeña cabana ya no parecían una prisión, sino los límites de un mundo pequeño y tranquilo que habían construido juntos. Con la amenaza inmediata de la tormenta desaparecida, Jed se encontró frente a una nueva y más aterradora frontera, el futuro implícito. Nora era libre de irse. El rastro estaría despejado en unos días. La idea de que la cabana volviera a su silencio hueco era fría e indeseable. Estaba engrasando su rifle en el porche, con el sol primaveral calentándole la espalda, cuando oyó el sonido de un caballo acercándose. No era el sonido de un viajero cansado, era el paso seguro y firme de un hombre que creía que el suelo bajo los cascos de su caballo le pertenecía. La mano de Jed se detuvo en la culata del rifle. Era Corbett, cabalgó solo hacia el claro,
Su fino abrigo de lana contrastaba absurdamente con la naturaleza salvaje. No estaba allí para pelear, estaba allí para inspeccionar su propiedad. Al parecer, un falso rumor había llegado al Valle Bajo, el rumor de un hallazgo de oro en estas colinas. Y Corbett, un hombre cuya codicia solo era superada por su orgullo, había venido a investigar. Frenaba su caballo, escudriñando el terreno con una mirada evaluadora. Entonces vio a Jed en el porche. Una lenta y arrogante sonrisa se extendió por su rostro. «Vaya, mira eso, el ermitaño de la montana. No esperaba encontrar a nadie aquí arriba». Antes de que Jed pudiera responder, la puerta de la cabana se abrió con un crujido. Nora salió con una cesta de ropa sucia en las manos. Se quedó paralizada al verlo palideciendo. La sonrisa de Corbett se desvaneció, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad, que rápidamente se transformó en una furia oscura y posesiva. La había creído muerta en la tormenta o desaparecida hacía tiempo, una mercadería danada que con razón había desechado. Encontrarla allí, viva y protegida, era un insulto intolerable. Era un desafío a su juicio, una sugerencia de que lo que había desechado tenía valor después de todo. «Tú», espetó desmontando, «debería haber sabido que eras demasiado testarudo para desaparecer así como así». La miró a ella y a Jed, con los ojos brillantes de malicia. «Veo que recogiste mis sobras, trampero. Te mantiene la cama caliente a cambio de un techo». Jed se puso de pie al instante, sosteniendo el rifle con holgura, pero con determinación en sus manos. «No lo levanto, no tenía que hacerlo». Su presencia era un muro silencioso e inamovible entre Corbett y Nora. «No tienes nada que hacer aquí, Corbett», dijo, con una voz grave y peligrosa. Corbett rió, un sonido áspero y desagradable. «Ahí es donde te equivocas. Creo que esta tierra tiene asuntos conmigo. Y en cuanto a la mujer», dio un paso al frente con la mirada fija en Nora. «He decidido que me precipite demasiado. Un hombre necesita ayuda en la casa. Él la servirá, después de que le enseñen modales». El aire crepitaba de tensión. Nora se mantuvo firme, con los nudillos blancos al agarrar la cesta, el miedo oculto tras una máscara de fría furia. «No se irá a ninguna parte», dijo Jed. «¿Verdad?» La sonrisa de Corbett era pura dentadura. «Este es mi valle, trampero, mi pueblo. Todo lo que hay en él me pertenece de una forma u otra». Volvió a montar en su caballo, con la arrogancia completamente recuperada. «Volveré en 3 días, con suficientes hombres para limpiar este terreno de ocupantes ilegales y reclamar mi propiedad». Miró directamente a Nora, con la voz cargada de veneno. «Ambas partes ya habrán desaparecido para entonces, o serán enterradas aquí». Hizo girar a su caballo y se alejó al galope, dejando su amenaza suspendida en el aire limpio de la montana como un veneno. La paz de su santuario se hizo añicos. Jed se giró hacia Nora. Vio el temblor en sus manos, el miedo que luchaba con tanto esfuerzo por ocultar. Su propia mente era un torbellino, era un trampero, un cazador. Sabía cómo luchar en la naturaleza, pero luchar contra un hombre como Corbett era una guerra diferente, una que no estaba seguro de poder ganar. «Deberías irte», dijo, con un sabor a ceniza en sus palabras. «Mientras puedas, dirígete al este por el paso. Puedo detenerlo, darte ventaja». Estaba recurriendo a sus viejos instintos, afrontar la amenaza solo, proteger a los vulnerables. La veía como alguien a quien salvar. Pero Nora no se movió. Lo miró, luego a la cabana que habían compartido, el hogar que habían construido en medio de la tormenta. Había estado huyendo toda su vida. Había terminado de correr. Pasó junto a él y entró en la cabana. Él pensó que estaba empacando y una sensación fría y vacía se abrió en su pecho. Pero ella no fue a su catre. Caminó hacia la mesa y recogió el trozo de corteza que les servía de libro de cuentas, el testimonio de su mente aguda y lógica. Tomó un trozo de carbón de la chimenea. «Tu rifle es un arma», dijo, con voz tranquila pero clara como una campana, interrumpiendo sus sombríos preparativos. «Pero esta cabana es otra, y el bosque es una tercera. Luchar contra él solo con balas es lo que espera. No ganaremos así». Empezó a dibujar, moviendo las manos a toda velocidad, y una precisión que lo hipnotizó. Un mapa de la cabana y el claro circundante apareció en la corteza.
Dibujo la probable ruta de aproximación de Corbett, los puntos ciegos, las defensas naturales. Tienes 3 días, continuó, con la voz cada vez más fuerte, la voz de un general planeando una campana. Tiempo suficiente. Vendrán del sur, por el lecho del arroyo, es la vía más fácil. Podemos construir un hoyo muerto aquí. Hizo una marca en el mapa. Y aquí el suelo es blando, una trampa. No podemos defendernos solo desde las ventanas, nos rodearán, pero si estás allí fuera entre las rocas atrayendo su fuego. Jed se quedó mirando, olvidando sus propios planes frenéticos para una última defensa. No estaba mirando a una asustada novia por correspondencia, estaba mirando a una brillante estratega. La misma mente que había calculado su supervivencia contra la ventisca ahora calculaba su supervivencia contra Corbett. Ella no era un lastre que proteger, era su compañera, su comandante. Se acercó a la mesa y se inclinó sobre su hombro. Su desesperación anterior dio paso a una oleada de energía feroz y concentrada. Señaló con un dedo calloso un punto en su mapa. «Hay un sendero de caza por aquí», dijo, uniéndose a la voz de ella en el silencioso cálculo de la guerra. «Oculto entre los álamos, si logro atraer a 2 de ellos por allí». Nora lo miró con un destello de sonrisa en sus inteligentes ojos. Hizo un cálculo rápido en el borde de la corteza. Entonces las probabilidades se igualan. Trabajaron toda la noche, con las cabezas inclinadas juntas sobre el tosco mapa, 2 almas solitarias forjando una nueva alianza. Él, el amo de la naturaleza, y ella, la maestra de la estrategia. Afuera, las montañas montaban guardia, silenciosas y antiguas. Dentro, bajo el cálido resplandor del fuego, un trampero y un marginado se preparaban para defender su hogar. Los 3 días transcurrieron en una vorágine de actividad concentrada y febril. La silenciosa intimidad que había florecido entre ellos fue reemplazada por la energía tensa y eficiente de 2 soldados preparándose para un asedio. Y de día, siguiendo el mapa que Nora había dibujado en el libro de corteza, se movía por el bosque circundante con un silencioso propósito. Ya no era solo un trampero, era un ingeniero de la naturaleza, usando su profundo conocimiento de la tierra como arma. Cavó una profunda trampa de pozo en el sendero de caza, ocultándola con un entramado de ramas y una capa de agujas de pino. Preparó un tronco muerto cerca del acceso principal, cuyo gatillo era una sola liana atada a una roca. Nora, a su vez, transformó la cabana en una fortaleza. Ayudó a Jed a trancar las ventanas con gruesos tablones, dejando solo pequeñas ranuras defendibles para un rifle. Organizó sus escasos recursos, municiones, agua, comida, con la precisión de un contramaestre. Ella era la mente, él las manos. Trabajaron juntos con una comprensión tácita y fluida, fusionando sus 2 habilidades dispares en una única y formidable defensa. El miedo seguía presente, un frío nudo en el estómago de Nora, un fantasma familiar en la periferia de la visión de Jed, pero eclipsado por una determinación poderosa y unificadora. Este era su hogar. No permitirían que se lo arrebataran. Llegaron la mañana del 3er día. Corbett cabalgaba al frente de 5 hombres a sueldo, un pequeño y harapiento ejército de matones que parecían más cómodos en una pelea de taberna que en una lucha en la naturaleza. Entraron en el claro con una confianza ruidosa y arrogante, riendo y bromeando, esperando encontrar a una mujer aterrorizada y a un hombre solitario y destrozado. Jeddia estaba en posición, oculto en un alto afloramiento rocoso que dominaba la cabana, con el rifle apoyado en una cornisa firme. Dentro, Nora observaba a través de una estrecha rendija en la pared, con el corazón latiendo con un ritmo constante contra sus costillas. Su libro de registro de corteza, su mapa de batalla, estaba sobre la mesa junto a ella. «Vayan por ella», ordenó Corbett desmontando, «y quemen la cabana hasta los cimientos cuando terminen». 2 de los hombres envalentonados comenzaron a subir por el sendero principal hacia el porche. Caminaban con paso despreocupado, con los rifles flojos. Este era el momento que Nora había planeado. Extendió la mano y colgó un pequeño trozo de tela roja arrancado de su propia enagua en la ventana, una señal silenciosa para Jed. Desde su posición, Jed vio el destello rojo. Respiró hondo para tranquilizarse. Apuntó su rifle no a los hombres, sino a la pequeña roca clave que sostenía el gatillo del árbol caído, y apretó. El disparo resonó por el claro. La roca se hizo añicos.
Con un gran crujido, un muro de troncos pesados se derrumbó sobre el sendero, bloqueando el acceso y obligando a los dos hombres a esconderse. Uno de ellos no fue lo suficientemente rápido. Un tronco le rozó la pierna y gritó, un sonido agudo y penetrante de dolor y sorpresa. Se desató el caos. Los hombres restantes se dispersaron, disparando a ciegas hacia el bosque. Está en los árboles. Gritó uno. Nora también lo había previsto. Colgó una tela blanca en la ventana, la señal para la segunda fase de su plan. Corbett, enfurecido, envió a 3 de sus hombres a rodear el bosque para flanquear la cabana. Se adentraron en los árboles, pensando que Jed se escondía allí. Pero Jed seguía entre las rocas. Su posición era segura. Disparó un tiro al aire, muy a la izquierda de los hombres, y luego un segundo a la derecha. La acústica resonante del valle hizo que los 2 disparos sonaran como media docena provenientes de todas direcciones a la vez. Los matones a sueldo, que no eran lenadores, se desorientaron. Se abrieron paso entre la maleza, gritándose, y su confianza se desvaneció ante un enemigo invisible y aparentemente omnipresente. Uno de ellos, presa del pánico, tropezó y cayó en la trampa del pozo. Desapareció con un grito de sobresalto, aterrizando con un suave golpe sordo en el fondo. Los otros 2 se quedaron paralizados, aterrorizados por el suelo bajo sus pies. Desde la cabana Nora observaba, con la mente fría y clara como un instrumento de estrategia. Vio a Corbett, con el rostro convertido en una máscara de rabia púrpura, mientras veía cómo se desmoronaba su plan, cómo su ejército a sueldo era derrotado por un fantasma en el bosque y una mujer en una cabana. La humillación fue más de lo que pudo soportar. Su arrogancia se hizo añicos, dejando solo un núcleo de furia cruda y violenta. Nora, gritó con la voz quebrada por la rabia. Inútil, zora marcada, te sacaré de ahí yo misma. Perdiendo la razón, sacó su pistola y se lanzó a la desesperada y temeraria carga contra la puerta de la cabana. Este fue el último movimiento que él la había predicho. Colgó la tela roja y la blanca juntas, la señal que Jed había estado esperando. Ya no se escondía. Mientras Corbett cargaba, Jed emergió de las rocas, colocándose directamente entre el hombre enfurecido y la cabana. Ya no sostenía su rifle, solo sostenía el hacha pesada y desgastada que usaba para cortar leña. Corbett se detuvo en seco, con la pistola en alto. «Quítate de mi camino, trampero». «Hasta aquí llegarás», dijo Jed con voz serena y letal. Corbett disparó. Jed desvió el disparo con el grueso mango de su hacha. El impacto le sacudió el brazo, pero lo dejó ileso. Antes de que Corbett pudiera disparar de nuevo, Jed acortó distancias. La lucha no era un duelo, era una ejecución. Era la fuerza bruta y brutal de un hombre que vivía en la naturaleza contra la rabia contenida y mimada de un hombre que había comprado su poder. Jed lo desarmó con un solo y rápido movimiento, lanzando la pistola a la nieve. La pelea terminó un momento después con Corbett de espaldas en el suelo, con la parte plana del hacha de Jed presionada contra su garganta. El hombre derrotado levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par por el terror y la incredulidad. Los matones restantes, al ver a su líder tan destrozado, no tenían más fuerzas para luchar. Arrastraron a sus compañeros heridos del bosque y se retiraron, dejando a Corbett solo y derrotado en el claro. Jed permaneció de pie junto a él un largo instante, con el pecho agitado. La puerta de la cabana se abrió con un crujido y Nora salió al porche. Sostenía el rifle de Jed con una postura firme y un rostro sereno. El asedio había terminado. Su hogar estaba a salvo. Jed miró del hombre patético y lloroso en el suelo a la mujer fuerte e inteligente en el porche. No había luchado solo, no había ganado solo. Esta victoria era suya. Jedediah permaneció de pie junto al hombre derrotado y gimoteante, con la parte plana de su hacha aún presionada contra la garganta de Corbett. El claro estaba extrañamente silencioso. Los ecos de la lucha ya se habían disipado en la vasta e indiferente naturaleza. Nora permaneció en el porche, con el rifle firmemente en sus manos y la mirada fija en Jed. No miraba a Corbett, lo observaba a él. Lentamente, Jed levantó el hacha. El movimiento fue deliberado, definitivo. «Levantad», dijo, con una orden baja y fría que no admitía réplica. Corbett se puso de pie a toda prisa, con su fino abrigo cubierto de barro y el rostro humillado. No miró a Nora. No podía. Hacerlo sería reconocer que la mujer a la que había considerado inútil había contribuido a su ruina. «Vete», dijo Jed, señalando con el hacha hacia el sendero, «y si alguna vez vuelves a pisar esta montana, no seré tan misericordioso».
Sin decir una palabra más, Corbett se alejó tambaleándose, un hombre despojado no solo de su orgullo, sino también del cruel poder que siempre había dado por sentado. No miró atrás. El silencio que descendió tras él era diferente. No era la quietud tensa y vigilante de antes, sino una paz profunda. El aire olía a pino, pólvora y el aroma limpio y penetrante de la victoria. El asedio había terminado. Su santuario estaba a salvo. Jed dejó caer el hacha pesada a su costado, se giró y miró a Nora que seguía de pie en el porche. Durante un largo instante sus miradas se cruzaron al otro lado del claro, una conversación silenciosa que reconocía todo lo sucedido y todo lo que había cambiado. No vio a una víctima a la que había rescatado, sino a una compañera que había luchado a su lado. No vio a un recluso sombrío, sino a un hombre que se había interpuesto entre ella y el mundo, un guardián de su nuevo hogar. Caminó lentamente hacia la cabana, con las botas pesadas sobre la tierra compactada. Se detuvo al pie de los escalones del porche y la miró. La pregunta tácita sobre su futuro flotaba entre ellos, tan vasta y silenciosa como el cielo de la montana. Era un hombre de pocas palabras, y por un momento no tenía ninguna tan grande como esta. Así que eligió las únicas palabras que conocía. Se aclaró la garganta, su mirada se desvió hacia el débil rastro que se alejaba del valle. Esa oferta, dijo, con la voz ronca por una emoción que no podía identificar. Llevarte al siguiente pueblo, supongo que ha expirado. No era una propuesta, no era una declaración, era una simple constatación de un hecho, ofrecida en el lenguaje áspero e indirecto de su corazón. Era su forma de decir, por favor, cuídate, este es tu hogar ahora. Una lenta sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente radiante que jamás le había visto, se dibujó en el rostro de Nora. La transformó, disipando las últimas sombras e iluminando la silenciosa fuerza que albergaba en su interior. La marca de nacimiento en su mejilla ya no era una marca de vergüenza, sino simplemente una parte de la hermosa y resiliente mujer que se encontraba ante él. Bien, susurró con la voz llena de una serena firmeza. No pensaba irme. La primavera siguiente llegó con un derroche de color y vida. La nieve se derritió, alimentando los arroyos que ahora murmuraban alegremente por el valle. Los álamos temblaron con nuevas hojas verdes, y el suelo del bosque estaba cubierto de flores silvestres. La cabana también había cambiado. Ya no era solo un refugio de trampero. Era un hogar. Junto al porche florecía un pequeño jardín meticulosamente organizado. Nora la había cultivado con unas pocas semillas preciosas que llevaba consigo y ahora, ordenadas hileras de hierbas, verduras y flores florecientes, erguían su capacidad para hacer que la vida creciera en los lugares más inesperados. En el porche bajo el cálido sol de la tarde, Jed estaba sentado en un taburete con un trozo de pino en la mano. Le enseñaba a Nora a talar madera. El pequeño y cansado lobo que una vez había sido un doloroso secreto ahora estaba sentado en la barandilla del porche, vigilándolos. «Tienes que sentir la veta de la madera», dijo con una voz más suave que nunca. Guió su mano, sus grandes y callosos dedos acariciando suavemente la de ella. «No la fuerces, deja que el cuchillo siga la historia que la madera quiere contar». Ella siguió sus instrucciones, con el ceño fruncido por la concentración, mientras un pequeño montón de virutas se acumulaba a sus pies. Estaba talando un pájaro con las alas semiabiertas, cuya forma emergía lentamente del tosco bloque de madera. La observó sintiendo una silenciosa satisfacción. Los fantasmas de su pasado finalmente se apaciguaron, reemplazados por la cálida y viva presencia de la mujer a su lado. Pensó que su vida había terminado, un largo y solitario exilio de penitencia. Pero esta mujer extraordinaria, abandonada por el mundo, no solo había salvado su hogar, sino que le había dado uno nuevo. Levantó su tala casi terminada, con una mirada orgullosa e inquisitiva en el rostro. Él la tomó, admirando sus líneas simples y honestas. «Es un buen comienzo», dijo con una rara y genuina sonrisa en sus labios. «Un muy buen comienzo». Se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a ocultarse. Las montanas teñidas de tonos naranjas y morados ya no eran un trampero arruinado y una novia rechazada. Éramos una familia forjada en una ventisca, probada por el fuego, que ahora construía silenciosa y contentamente su futuro, un pequeño y deliberado acto de creación a la vez.
Thank you for joining us for a story about finding value where the world sees none, and building a fortress from the pieces of a broken life. If you believe a true partnership is one where different strengths forge an unbreakable shield, we invite you to follow our stories. Tap the bell so you never miss a journey into the heart of the frontier. Until next time, remember, he offered her a shelter, but she gave him a home worth fighting for.